Buenas, como había prometido, hoy día voy a hacer ejercicios de movimiento relativo para que ustedes tengan preparación para apropiadamente terminar el ciclo con la segunda unidad del curso de mecánica. He preparado dos ejercicios, los cuales tienen varios incisos. Y estos dos ejercicios, uno es de el libro Semansky, volumen 1, es el problema 376 que está en la página 104, el capítulo 3. Y el segundo ejercicio es un ejercicio de la guía de movimiento relativo y movimiento circular que está en la página del curso de mecánica en campus virtual. Los voy a dejar con el enunciado. Yo por mientras voy a dibujar la situación. Bien, ahí tenemos la situación. Tenemos el río de 400 metros. El río se mueve a 30 metros por minuto. Eso se me olvidó anotar. Aquí todas las velocidades que están en metros por minuto, que me se habrán dado cuenta en el enunciado. Tenemos esta separación de 75 metros entre el punto C y el punto B, y el punto B, claro, está directamente opuesto al punto A, que es el punto de partida de la lancha, donde nos dice que vamos a estar. Ahora, hay un problema respecto al cómo está escrito este ejercicio, porque nos está implicando de que nosotros nos debemos poner sobre la lancha, la cual va a cruzar el río como observador. Pero como estamos tratando de movimiento relativo, no es tan sencillo. Primero vamos a tener que establecer qué es lo que estamos mirando y cuáles son los dos observadores y cuál se está moviendo respecto a cuál. Cuando se trata de estos típicos problemas de cruzar el río que ustedes van a encontrar, quizás no en la guía, pero sí van a encontrar en muchos textos como el Serway, el Semansky, el Hewitt, todos los clásicos de Física 1 e Introducción a la Física, con respecto a movimiento relativo van a tener problemas de cruzar ríos. En fin, lo que tratamos es que primero vamos a necesitar un observador que esté quieto respecto al la situación. Claro, ese marco de referencia es nuestro marco de referencia O. Luego tenemos un marco de referencia que es el río mismo, que va a ser O'. Podemos usarlo también como que es un observador. Si que necesitamos ilustrar más la situación, puede empezar que el observador O' es un vacacionante que está en el río flotando. Entonces, este mira a la lancha siguiendo la corriente del río. Y luego tenemos nuestro objeto A, que será la lancha. Parece una almendra, pero no puedo ilustrar mucho más. El punto es de que este objeto va a ser, la lancha va a ser nuestro objeto A. Entonces, las cosas las velocidades relativas que nos piden los tres incisos, y claro, todas las otras cantidades que nos piden calcular, van a depender de estos dos observadores. Una persona que está en una de las riberas, no importa cuál de las riberas, y una persona la cual está
moviéndose según el río. O más bien está flotando sobre el río y no puede moverse con velocidad propia. El ejercicio nos dice de que nos pongamos en la lancha. El problema es de que si es que nos ponemos en la lancha, la velocidad de nuestro marco de referencia es automáticamente cero. Y lo que tendría, en este caso, una velocidad máxima de 100 metros por minuto. Está un poco apretado, pero ojalá se entienda de que son metros por minuto. Bien. Lo que tendría en este entonces una velocidad de 100 metros por minuto o más, dependiendo de cómo esté la situación, sería la ribera. Lo cual no tiene mucho sentido y nos va a complicar las situaciones si es que nuestro observador ve que la ribera del río se está alejando a 100 metros por minuto en lugar de que el bote se esté alejando, pues esté cruzando la ribera a 100 metros por minuto. Entonces es por eso de que he puesto mis observadores en la ribera, en el río y el objeto como la lancha. Así que vamos a resolver el inciso A. ¿A qué punto de la ribera norte llegaría usted a tierra si su lancha apuntara perpendicularmente a la corriente del agua? ¿Y qué distancia viajaría? Bien, esto lo podemos resolver un tanto con sentido común, porque claro, la lancha va a partir, va a ir derecho, pero el río la va a arrastrar a 30 metros por minuto, entonces las dos velocidades se suman y se arrastra para ella. Pero tenemos que acostumbrarnos a usar las ecuaciones, porque si es que no aprendemos a usar las ecuaciones, no vamos a poder batallar estas situaciones contraintuitivas, las cuales nos podemos encontrar cuando estemos haciendo ejercicios de movimiento relativo. Aunque, eso sí, cuando tenemos situaciones intuitivas como estas, podemos instantáneamente saber si es que tenemos algún error en cómo estamos resolviendo el ejercicio. Así que, cuando se trata de velocidad relativa, tenemos a que la velocidad del observador estático al objeto A menos la velocidad del observador secundario al objeto A va a ser la velocidad a la cual estos dos observadores se miran entre sí. El observador estático mira de que O', o sea nuestro observador secundario, se está alejando de él a 30 metros por minuto. Y este es nuestro primer dato. Por mientras tenemos de que el observador O', el río, ve que la lancha avanza en línea recta, o sea perpendicularmente, hacia la otra ribera. Porque, claro, la lancha está sobre la ribera. Y si es que el conductor de la lancha hace lo que se sale en el enunciado, eso es lo que esperaríamos. De que este observador vea solamente de que la lancha... Si seguimos a este observador, solamente la lancha va a ir en línea recta junto a él. Pero como este observador está en la ribera, puede ver de que se arrastra la lancha junto con el río. Entonces, esta cantidad de aquí son nuestros 100 metros sobre minuto en la dirección J positiva, y esta cantidad de aquí
son nuestros 30 metros sobre minuto en la dirección X positiva. Y ahora, si pasamos esta cantidad al otro lado y despejamos para esta, nos va a quedar de que O observa a... O sea, nuestro observador de la ribera observa a la lancha que se mueve con una velocidad de 100 metros por minuto en la dirección J positiva y simultáneamente se mueve con 30 metros sobre minuto en la dirección X positiva, que es precisamente lo que habíamos predicho mediante nuestro sentido común. La velocidad, la cual nuestro observador en la ribera observa a la lancha que se mueve hacia la otra ribera, eso nos va a permitir responder el inciso A. ¿Por qué? Porque la velocidad, esta velocidad, nos va a decir la dirección que está, la dirección en la que se está desplazando este bote. Entonces nosotros podemos usar este vector velocidad de O respecto a como un triángulo rectángulo. Entonces, claro, si es que dividimos las componentes por 3, vamos a tener esto: 10 y 3 aquí. Entonces, cateto opuesto dividido por cateto adyacente, que sería la tangente de este ángulo, me daría 10 sobre 3. Ahora, este mismo ángulo y esta misma tangente es la que se forma con el triángulo que tiene 400 de altura y precisamente el desplazamiento en X que va a lograr gracias al río. ¿Por qué? Precisamente por lo que decía antes. La velocidad nos va a dar la dirección de su desplazamiento. Entonces, esta tangente 10 sobre 3 también va a ser igual a la de 400 sobre X. 400 metros del ancho que es el río y X por lo ancho que va a ser el desplazamiento en el eje X. Así que esto sería simplemente una regla de 3. Así que pasamos X para el numerador al otro lado. Tenemos 400 dividiendo a 10 y multiplicando por 3. Entonces sería 40 por 3. Sería 120. Entonces, sabemos de que gracias a este movimiento llega al otro lado de la ribera. Así que su posición final para el inciso A sería 120 en X, que es lo que acabamos de calcular, más 400 en J. Y así es como hacemos el inciso A. Inciso B, en el cual nos dice esencialmente que tenemos que encontrar a dónde terminaría si es que el bote, en lugar de apuntar derechamente hacia adelante, en su lugar apuntase hacia el punto C. O sea, la posición de C sería 75x más 400j.
Entonces, sabemos de que la lancha tiene una máxima velocidad de 100 metros por minuto, así que esencialmente tenemos que hacer de que este observador, nuestro observador en rojo, vea de que la lancha está apuntando en la misma dirección que este vector. Para sacarle la dirección solamente tenemos que hacer solamente tenemos que esencialmente encontrar los senos y cosenos para obtener un vector unitario, y con eso vamos a multiplicárselo a la rapidez máxima de la lancha y luego lo vamos a ingresar nuevamente en la ecuación de velocidad relativa. Bien, entonces tenemos 75, así, vamos a necesitar la hipotenusa. Vamos a necesitar el módulo, pero más que nada porque necesitamos la hipotenusa de este triángulo. 75 al cuadrado más 400 al cuadrado nos daría 406, lo podemos aproximar a 407 metros. Bueno, yo creo que vamos a estar bien. Entonces, el vector unitario que apunta hacia que apunta hacia C desde A sería 75 sobre 407 en I y 400 sobre 407 en J. Ahora vamos a decir, no olvidemos el observador O' A está viendo de que la lancha se mueve a 100 metros por minuto en la dirección C. Entonces tenemos que, la velocidad con la que O' ve que se desplaza A sería 100 RC unitario, lo cual sería 7500 sobre 407 I más 40.000 dividido en 407. Un tanto feita la cosa, pero vamos a estar bien. Ahora tenemos que encontrar la velocidad, ahora tenemos que sacar la ecuación de velocidad relativa, que sería V o A respecto a O menos A respecto a O' sería igual a O' respecto a O. Esta cantidad sigue siendo 30 metros por segundo y esta cantidad de aquí es la cantidad que acabamos de encontrar. Entonces A respecto a O va a ser la suma de estas dos cantidades. Disculpen la interrupción. Entonces,
tenemos nuestra componente de la velocidad de A respecto a prima aquí. Cuando la pasamos al otro lado se va a sumar con esta velocidad, la cual ya habíamos dicho que son los 30 metros sobre minutos, los cuales corresponden a la velocidad con la que se desplaza el río, o también podremos decir que es la velocidad con la que se desplaza el observador en el flotador. Entonces, solamente tendríamos que añadirle 30 metros sobre minutos a nuestra componente horizontal. Ese es un número bastante grande, pero de aquí solamente tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho antes. Calcular esto, después sacar su vector unitario, o más bien hacer la misma cosa del triángulo y luego aplicársela al río. Eso es lo que hice eso es esencialmente lo que hice en el ítem anterior. Pero claro, se puede hacer más técnicamente correcto obteniendo el vector unitario de este vector y luego aplicárselo a la trayectoria que va a tener en el río. Bien, esas serían las componentes horizontales las componentes de la velocidad con la que O observa al bote. Ahora vamos a hacer lo mismo del triángulo y se lo vamos a aplicar al río. Entonces tenemos 48,43 en el eje X y tenemos 98,28 en el eje Y. La tangente de eso sería 98,28 dividido en 48,43 y eso lo vamos a igualar naturalmente a 400 dividido en el desplazamiento en X, que el desplazamiento en X que O observa. Entonces 400 aquí y X aquí. Misma rutina. Y sería 400 dividido en 98,28 multiplicado por 48,43. Y eso sería igual a 197,11 metros. Se podría aproximar a 197 metros. Los 11 centímetros no creo que sean muy relevantes. Ahí está. Y con eso tendríamos la respuesta para el ítem B. Llegado al subítem C, más bien al ítem C, este primer problema, en el cual nos piden hacia dónde tiene que apuntar el bote para poder llegar al punto C manejando, claro, su máxima velocidad. Me he adelantado un poco y he despejado la velocidad la cual debe ver el observador O' para que con los parámetros que ya tengamos podamos despejar la velocidad que se necesita para que llegue al punto C. Entonces, esta es nuestra incógnita. La velocidad que observa la velocidad de A respecto a O sería la dirección que tiene RC. ¿Por qué? Porque si es que esta velocidad, la velocidad de O, la velocidad de A
respecto a O es paralela a la posición de C, esencialmente va a llegar a C, porque estamos tratando con movimientos rectilíneos uniformes. Y esa es la dirección y sentido a la cual queremos lograr. Entonces, el módulo serían los 100 metros sobre minutos y la dirección sería el vector unitario de RC, que es más que nada sus componentes dividido por su hipotenusa, ¿va? Su módulo sería 75 dividido en 407 eje X, y para el eje Y serían 400 sobre 407 J. Y por supuesto, la velocidad de O' respecto a O es 30i. Entonces, la velocidad de O', la velocidad de A respecto a O' sería 7500 dividido en 407 y 40000 dividido en 407 J. Bueno, tengo que restarle los 30. Menos 30 ahí, X, y 40.000 dividido en 407 en J. Con eso tenemos la velocidad que ve O, la velocidad que ve O para el bote, y es la velocidad que va a permitir de que claro, es la velocidad que ve O', y de hecho este número es negativo, así que podemos ver claramente de que, o sea, una vez lo calculemos da algo así como, tengo que tenerlo por aquí, esto da menos 11 como algo, si no me equivoco, lo tenía anotado aquí, lo tengo todo algebraico. Pero da menos 11 como algo, ya lo había visto antes. El punto es de que claramente si es que el observador que está flotando en el río ve de que ve que la lancha se está de hecho alejando de él, podemos ver de que esencialmente estamos en el camino correcto y de que nuestra situación tiene sentido, o más bien nuestros resultados están acorde a la situación. A ver, el ítem 4 es esencialmente lo que acabo de encontrar aquí. O sea, el ítem 4 es esencialmente la velocidad que sacamos para poder obtener nuestro resultado. Entonces, tengo la impresión de que aquí hay un pequeño error en la redacción de este ejercicio, pero al fin y al cabo no me importa mucho. Ustedes pueden intentar hacer los ítems 2 y 3. Lo único que tienen que hacer es obtener es claramente aplicar el módulo la rapidez de la lancha a la diagonal, y van a obtener el tiempo y la distancia que recorre. Claramente la distancia que recorre son 407 metros respecto a O, pero son solamente 400 metros respecto a O'. O más, no, sería
un tanto diferente. Pero al fin y al cabo, esto sería todo lo que les tengo para este primer ejercicio. Voy a limpiar la pizarra y vamos a ir por el segundo ejercicio, que es parte de la guía de movimiento relativo y movimiento circular. Un dibujo del tercer ejercicio. Tenemos un móvil A aquí que está sobre el eje Z a 125 metros. Y tenemos otro móvil B que está sobre el eje X y van a tener los siguientes movimientos. El móvil A va a tener un lanzamiento parabólico con una velocidad inicial completamente horizontal, que en este caso es esta velocidad horizontal está paralela al eje Y, mientras que el móvil B está en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con aceleración hacia menos X. Entonces nos piden tres cosas: A, la posición relativa de B respecto a A, la velocidad relativa, así la velocidad de A respecto a B, y la aceleración de B respecto a A. Créanme de que la tercera es más fácil de lo que parece. Bueno, primero, para tener la posición así, nos piden estas tres cosas para los 3 segundos. Eso se me olvidó mencionar. Ahora, dado que nos piden todas estas cosas a los 3 segundos, vamos a tener que primero escribir sus ecuaciones de movimiento y de velocidad para encontrar las cantidades las cuales nos piden a los 3 segundos. Entonces vamos a partir naturalmente por el móvil A. Su X en el tiempo, o más bien, claro. Disculpen. Bien. Su X en el tiempo es 0, ninguna sorpresa ahí. Su Y en el tiempo va a ser, claro, la componente horizontal del movimiento. Eso quiere decir de que su Y de t va a ser 10t. Nada más que eso. Y su Z en el tiempo va a ser la parte que es el movimiento vertical, y por lo tanto nuestra aceleración de gravedad apunta en la dirección menos z. Entonces z en el tiempo para A sería 125 menos 1/2 de gt cuadrado. Mientras que para el móvil B solamente se mueve en un eje, y ese es el X, así que no hay necesidad de escribir el resto. Aquí se ve en el tiempo, serían 9 metros menos 1/2 de la aceleración 2 metros por segundo t cuadrado. Eso me daría 9 menos t cuadrado. Entonces, ¿cuál es la posición de A
a los 3 segundos sería 0, 30J, y esto vamos a tener que calcularlo. Sería 80,855, 80,9. En Z. La posición de B, sin embargo, resulta de que dada la conveniente aceleración que tiene, sería 9 menos 3 al cuadrado, 9. La posición de B es precisamente en el origen. Así que la posición relativa de B respecto de A, o sea, donde B a... o sea, donde está B respecto al A en ese tiempo es simplemente el vector RA con signo negativo. ¿Por qué? Intenten imaginarse esto. A los 3 segundos está más o menos por ahí. Y esta es su posición. Ahora, si proyectamos desde A hasta B a los 3 segundos, que coincidentemente está en el origen, obtenemos nuestro mismo vector, pero con el signo cambiado. Entonces la posición de B respecto de A los 3 segundos, por supuesto, sería menos 30J menos 80,9Z. ¿Por qué Z? Es K. Ahí. Entonces, luego, sí, las ecuaciones de velocidad se me olvidó calcularlas ahí mismo, pero no van a ser mucho problema. Entonces, nuestra móvil A tendría una velocidad en X de 10, constante, ninguna sorpresa, así que esta cantidad es una constante del tiempo. Vamos a anotarlo como vector inmediatamente. Sería 10i y solamente tiene una componente, o sea, solamente tiene componente horizontal en la velocidad, así que en el eje vertical, así, aquí es J, y aquí sería menos GTK. Listo. La velocidad de B en el tiempo sería simplemente menos 2TI. Ahora, estas cantidades a los 3 segundos sería 10J menos 3GK. Lo podemos dejar así. Y la velocidad de B, T, sería menos 6i. Ahora, el vector para el cual
así, el vector que nos está pidiendo es la velocidad que tiene, bueno, la velocidad que v que tiene a. Entonces es la velocidad de a respecto de b. Así. Sería la velocidad de b menos la velocidad de a. No lo había aplicado mucho aquí, dado de que la situación era particular, pero más que nada para dejárselos, para recordarles. A respecto de b sería a respecto de b. No, p respecto de a. Ahí sí. P respecto de a sería la posición de b respecto al origen menos la posición de a respecto al origen. Entonces, dado de que la posición de b respecto al origen era 0, nos dio precisamente menos RA. Si es que, claro, derivamos esa misma ecuación, nos va a dar esta que voy a utilizar ahora. Entonces, la velocidad de b en positivo no se cambia. Luego, menos la velocidad de a sería menos 10j más 3g en k. Y esa sería la velocidad de b, la velocidad de a respecto a b a los 3 segundos. Luego nos queda el último ítem, que sería la aceleración de b respecto de a. Si bien podríamos haber encontrado la respuesta derivando dos veces estas ecuaciones, prefiero que lo pensemos un poco. Porque b lo calculé al revés. Calculé la de a respecto de b y pedían la de b respecto de a. Pero da igual. Pensémoslo un poco. Aquí esencialmente vamos a sumar, se van a sumar las aceleraciones. ¿Pero por qué es así? Porque es perspectiva. B, así. Lo que está mirando A es que B se va hacia 2 metros por segundo, mientras hace. Hay que tomar en cuenta de que A va acelerando hacia abajo, y mientras A va acelerando hacia abajo, todo lo demás que AB está acelerando hacia arriba, precisamente con la aceleración contraria. Y eso incluye al móvil B. Así que lo más extraño de este resultado es de que la aceleración de B respecto a A, o sea, cómo
A ve que este segundo móvil se mueve, es que este móvil se va hacia arriba, con más G. Claro, en la dirección que corresponde. Al mismo tiempo de que se está moviendo con su propia aceleración en menos 2x. Ahora, podemos aplicar el resultado inverso, el cual tiene un poco más de sentido, porque si queremos la aceleración de A respecto a B, aquí tiene un poco más de sentido, porque claramente B, como está quieto en los otros dos ejes, puede ver de que A está cayendo. Pero también hay que aplicar la misma lógica de que como B ve que todo lo demás se está alejando de él a más 2 metros por segundo cuadrado, A también lo hace. Pues B no ve que A acelera solamente hacia abajo, sino que ve que A está acelerando en estas dos direcciones. Está acelerando hacia abajo y hacia afuera. Entonces, hacia abajo sería menos GK. Y hacia afuera sería más o sí. Y esto concluye esta serie de dos ejercicios de movimiento relativo. Espero de que les haya sido útil. Ojalá esto no se suba tan tarde hoy día. Pero eso sería. Nos vemos el jueves con una clase para continuar los contenidos de la unidad 3.